Bueno, mi nombre es Jaime Frim. Yo estoy a cargo de la parte española, la habla hispana del Instituto Galeinai, que fue fundado y que dirige el Rabino Ginsburg. El Rabino Ginsburg es un Hasid de Chabad y el Rebbe le dio instrucción de enseñar todas las cosas del interior de la Torá, de avanzar en todo su camino, de publicar todas sus cosas en forma de libros, y hace cerca de 50 años que él está enseñando y trae todas sus enseñanzas y novedades y cosas muy importantes para tanto para judíos como para no judíos, sobre todo en la última época. Y hay decenas de miles de audios grabados y muchos miles de videos de estos últimos años que todavía no pasaron a ser libros, no fue escrito. Hay muchas cosas todavía por difundir, y eso estoy hablando en hebreo, los que fueron dichos en hebreo, los que fueron dichos en inglés. Así que imagínense en español. Tenemos una tarea ímproba de los cientos de libros que hay ya publicados que queremos pasar al español, y mientras tanto los vamos dando en forma oral, en forma de artículos en la página web, y traducimos pequeñas partes. Sus enseñanzas, cada shiur son 2, 3 horas promedio, son muchas páginas de Word que son traducidas y transliteradas, eh, escritas, pasadas de audio a escrito. Hay mucha gente trabajando. Así que, bueno, en estos últimos años, eh, también por orden del Rebbe y por las circunstancias de cómo el mundo fue cambiando, estamos empeñados en llevar todas estas enseñanzas a todo el mundo. Hay muchos motivos que justifican esto. Ustedes a lo mejor ya vieron el tema de las 4 revoluciones durante el transcurso de estos 2000 años acerca de la enseñanza de la Torá. Se lo digo en 2 palabras. La primera revolución fue cuando se escribió la Torá oral, 200 años después de la destrucción del templo. El pueblo de Israel se estaba yendo al exilio, los sabios eran asesinados, y Rabí Judá con todo el Sanedrín decidió que la Torá oral se escriba. Eso es lo que llamamos la Mishnah. Después se agregaron los comentaristas, eh, con lo que se transformó en la Gemara o el Talmud. Está el Talmud de Babilonia, de Jerusalén. Pero la idea es que hay un verso en Teilim que dice: Et la sot la Shem eferu torateja. Es el momento, en este momento estamos haciendo algo que transgrede la Torah. Eferu también quiere decir que se denigra en cierta manera. Se interrumpe una orden oral que dio Moshe Rabbeinu de no escribir la Torah oral en aras de que la Torah siga existiendo. Entonces, eso fue justificado, y los sabios decidieron eso, y durante todas las generaciones hasta hoy, todo eso vemos que tiene su sentido, y la Torah oral siguió permaneciendo y desarrollando, y eso hizo que la Torah se mantenga tal como es, tal como fue recibida con Moshe Rabbeinu, en referencia a la Torah escrita y también de la Torah oral. Luego surgió el tema en Europa y en muchos países de Arabia que, eh, a causa de la pobreza, los
sabios y los que se ocupaban de enseñar y de sostener las comunidades no tenían sustento, entonces tenían que trabajar y no podían ocuparse de enseñar en las sinagogas y de ocuparse los askanim, la gente que tiene a su cargo mantener las comunidades. Entonces, en la época de Rabbi Yosef Karo, se estableció también con la misma idea, hacer algo que en realidad ya se hacía y que estaba aceptado tácitamente, que es que las personas que se ocupan de lo que se llama rabinato o que se ocupan de hacer las cosas de la Torá tengan un estipendio y puedan vivir de esto. Eso fue el mismo Yosef Karo, en su libro Emek HaMelech, él lo, lo legisló. También hubo otra revolución cuando en Europa los maestros y los jefes de la casa eran llevados a la guerra, eran asesinados, tenían que trabajar día y noche y no podían ocuparse de su casa, de enseñar a sus hijos, no había colegios, entonces se permitió que las mujeres estudien y que los hombres, la gente que sabía, enseñe a las mujeres cosas que las mujeres no tenían obligación de cumplir. Según la halajá, aquel que no tiene obligación de cumplir un precepto, eh, no estamos hablando de algo prohibido, sino que no está, eh, la persona no está obligada a cumplir eso de acuerdo con la Torá. La persona que le enseña, si la persona le enseña, se ocupa de su educación, y esa persona sí está obligada a cumplir, a estudiar la Torá y a cumplir las mitzvot, al enseñarle pierde el tiempo, eh, mejor dicho, ocupa su tiempo en eso y no cumple lo que él sí está obligado, entonces estaba prohibido. Pero a causa de que las mujeres pasaron a ser las jefas del hogar y tenían que enseñar a sus hijos varones las cosas que los chicos tenían que saber, no las chicas, entonces se permitió que se hagan escuelas para mujeres y que los rabinos enseñen en esas escuelas. Esa fue la tercera revolución de la Torá. La cuarta revolución es más reciente, eh, a mitad del siglo anterior. eh, el Rebbe le dijo a su Hasidim, ya había algunos antecedentes de enseñar los 7 preceptos, pero nuevamente, el judío, cuando se ocupa de enseñar los 7 preceptos a los Benei Noach, está dejando de ocupar su tiempo en estudiar Torah y cumplir las mitzvot, que para eso vino al mundo. Entonces, el Rebbe dijo que sus Hasidim, que están todo el tiempo merodeando por Kronites y también allí donde está el rabino en Estados Unidos, están ocupándose de hacer negocios y transacciones con gente que no es judía, que ya que está con ellos, que le enseñe los 7 preceptos. Entonces, eh, por supuesto, eso es parte de la expansión de la Torah, es parte de la evolución de cómo el mundo fue abriéndose a la revelación de la Torah. Y también hubo en paralelo una explosión de la difusión de todas las cosas del judaísmo, cosa que antes no sucedía. Todo eso se mantenía dentro de la comunidad, del gueto, dentro del secreto del judío, que también estaba estudiando en hebreo. Y los pueblos del mundo, los que no entendían esas cosas, no se les enseñaba, también por el mismo motivo, ¿no? De no hacer Bitul Torah. Pero surgió otro asunto y es que, eh, hoy en día, con el Internet,
todas las cosas de la Torá están al alcance de todo el mundo. También en libros y videos y sitios de internet. No estoy hablando de todas las cosas que no son kasher, estoy hablando de las cosas kasher. Por supuesto, el 99% no es kasher. Y el problema es que la mayoría de la gente no sabe distinguir. Entonces, como la mayor parte del mundo está manejado por gente que no es del judaísmo, y surgen muchas personas que confundieron, ya estos 2000 años de confusión hicieron lo suyo, pero cuando la confusión se hace globalizada, como pasa ahora, entonces aquellos que estamos dentro de la Torá sabemos distinguir, pero la mayoría de la gente no sabe. Incluso están todavía con la mentalidad del cristianismo, del islam o de eh, las culturas orientales. Entonces, hay veces que les parece correcto mezclar, y al mezclar se deforma. Entonces, es importante en nuestra época llevar la Torá tal como es, en todos sus aspectos, a todo el mundo, porque la experiencia nuestra de 25 años en esto es que incluso cuando se lee en castellano, en el idioma de la lengua madre de cada uno, no se entiende lo que está diciendo. Y eso es porque el idioma de la Torá tiene tantos aspectos y tantas formas de entenderse que las traducciones toman determinado aspecto, una de las caras, de las 70 caras de la Torá. Y entonces la mayor parte de las cosas se pierden. Y como la traducción es una interpretación, también la interpretación se hace de acuerdo a la mentalidad de cada uno. Entonces, cuando hay traducciones, como hubo estos 2000 años, de gente que tiene cierto interés y cierta inclinación a determinadas formas de pensar, esa traducción va a estar contaminada con esos asuntos. En cambio, cuando la traducción y la enseñanza es hecha por la gente que está dentro de la Torá y continúa la tradición de los 3500 años y más todavía desde Abraham vino de transmisión de la Torá. Entonces, por más que hay distintas versiones, porque como decía, al traducirlo se interpreta a veces de diferente manera, incluso como ustedes saben, hay a veces discusiones entre los sabios que tienen conceptos opuestos, pero incluso dentro de esos conceptos opuestos está dentro de lo que es kasher, digamos, dentro de lo que es en aras de Dios, en aras del cielo, en aras de cumplir los preceptos y que la Torah se mantenga tal como es. Entonces, los rabinos, al estar conectados entre todos, a pesar de que incluso puede haber peleas o qué sé yo, pero la pelea es a nivel de los estratos más inferiores. Los grandes tzadikim, los grandes sabios no se pelean entre ellos y se respetan, porque saben que todos lo hacen en aras del cielo y a pesar de que puede haber diferencias, es nada más porque nuestra visión, nuestra forma de entender, nuestra mente es limitada. Y hay veces que uno lo entiende así y el otro lo entiende de otra manera y parece que hay contradicciones. De eso quiero hablar hoy para que vean un ejemplo. Pero el tema es que al enseñar a todos los pueblos, también cumplimos otro objetivo. Sabemos que, por un lado, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió nada más que un 20%, el resto de las almas quedaron fuera del cuerpo, literalmente fueron muertos en la plaga de la oscuridad antes de salir de Egipto porque no aceptaron el liderazgo de Moshe. Pero luego, cuando se entregó la Torá, esas almas estaban también en el monte Sinaí y se reencarnaron y evolucionaron junto con el resto de las almas hasta el día de hoy.
y está dicho que todos van a recibir la Torah. En este momento, cuando venga el Mashiach, todo el mundo va a recibir la revelación y todos van a ser redimidos. No como cuando salimos de Egipto, que fue una porción nada más. Entonces, el rabí Nachman de Breslev dice que para que venga la redención, todas las almas que están dispersas, ya sea los judíos que no cumplen o que están asimilados, incluso hay judíos que no saben que son judíos, y hay almas que están dentro de cuerpos de Benei Noach, que nacieron de madres no judías, pero son almas judías, y esos son los que llamamos conversos, o los que se van a convertir. Entonces todo eso hace que tengamos que salir afuera los judíos. El Rebbe ya mandó enviados shluchim a todas las partes del mundo. No hay ningún lugar en el mundo ahora que no se conozca lo que es el judaísmo, lo que es la Torá, concepto del Mashiach, en forma clara, en forma correcta, ¿no es cierto? Y aparte del Chabad, ahora todas las demás comunidades y partes del judaísmo, del pueblo de Israel, también están haciendo difusión y están trayendo esas almas de vuelta. Y más todavía desde que se creó el Estado de Israel, que ahí fue más que nada por la oposición que hubo de todas las naciones hasta hoy en día, y esa también la oposición entre las mismas naciones, que unos apoyan, otros no apoyan, entonces está todo muy difundido y tenemos la necesidad de llevar todas estas cosas de manera que sean entendibles. Y Baruch Hashem, de acuerdo con nuestra experiencia, eh, por el trabajo que nos tocó, yo hasta hace unos años no pensé que esto era algo tan importante, hasta que el rabino Ginsburg empezó a explicar lo que es la cuarta revolución, que no solamente llevar los 7 preceptos, sino que ayudar a aquellos que se quieren convertir y hacer comunidades para mostrar que los 7 preceptos, por un lado, no son una nueva religión, sino que son parte del trabajo que tiene el pueblo de Israel encomendado por Dios para llevar la unicidad de Dios y toda la ética y la forma de vida correcta de la humanidad. Y por otro lado, como decía, rescatar. Aparte está dicho en el Talmud que cuando venga el Mashiach, todas las almas van a resucitar, todos los judíos, las almas judías van a volver a entrar dentro del cuerpo, como dice también el profeta, y además aquellos que cumplen la Torah, los pueblos del mundo, también van a elevarse, van a recibir un alma extra como recibió el pueblo de Israel en el monte Sinaí, para, para elevarse al nivel de judío, en el sentido de tener la responsabilidad de ser testigos de Dios, de la creación del mundo, como atestiguamos al cumplir Shabbat y al cumplir todos los preceptos. Y aparte como está escrito, que vamos a servir todos los pueblos juntos en el monte Moriah, en el templo sagrado, vamos a servir a Dios y ofrender nuestros korbanot. Y como esta semana Perashá Kitabó habla de los Bikurim, una de las primeras mitzvot que se le dio al pueblo de Israel específicamente al entrar a la tierra, entonces también todo esto que estamos hablando tiene mucho que ver con la actualidad, con el momento en que vivimos. El Rebbe nos enseñó que hay que vivir con el tiempo. Entonces, quería conectar en alguna manera esta perashá que estamos leyendo ahora, además que estamos en el mes de Elul, un mes de recapacitación, un mes en que toda la creación se prepara para un nuevo año, para ser juzgado.
No es como Pesaj, que es algo específico del pueblo de Israel, que conmemoramos la salida de Egipto, y todos los preceptos y todas las actitudes, más que nada del pueblo judío. En cambio, Rosh Hashanah, a pesar de que la celebración está ordenada especialmente al pueblo judío, de todas maneras todos los pueblos son juzgados. Entonces ellos también tienen que saber que es un momento de reflexión, de introspección, de cambiar, Shapru Maseihem, de mejorar sus actos y cambiar, salir del estado en que uno está y elevarse. Entonces, esta época de Elul, cuando el rey está en el campo y acepta a todos con rostro sonriente y agradable, es bueno que todos juntos vayamos. No sé si, bueno, hay alguna reflexión, alguna pregunta, algo que quiera decir sobre este aspecto y luego continuamos. Bueno, ahora veo que se agregaron muchos participantes, así que bueno, bienvenidos a todos y Besat Hashem Kakadosh Baruj Hu los bendiga desde la tierra de Israel, que les muestre su rostro sonriente y les dé un año bueno y dulce a todos. Ahí tenemos unas manitos levantadas, Rap. Partamos con el Adelante. Rab Yohanan Maimón y después Alma Sí, Ávila. gracias, Andrés. Rabino, una pregunta. Usted explicó que claramente cuando estábamos en Israel, solamente el 20% salió de Israel hacia la libertad. Ahora, pues, claramente, como dicen los profetas, la Nevi'im, vamos a poder, todos los Yehudí, todas las almas judías van a poder ingresar a una Navá. Pero tengo una pregunta. Aún los Rashaim, ¿sí? Tanto de Yehudí, ¿verdad? O Noahida, ¿sí? Tendrán también la oportunidad, amén, tendrán la oportunidad también de recibir Olanabá para no en el Gehinnom, sino para vida. Para entender la pregunta, es una pregunta excelente, eh, aunque no es exactamente el tema que yo quería tocar, pero es importante tocar los temas que surgen de lo que hablamos, así que voy a extenderme un poquito en esto. Eh, el tema de Rasha o Tzadik o Beinoni, en el Hasidut está explicado que hay tres tipos de personas en general, o cinco, pero tres en general, dice el Talmud, que está el Tzadik, es aquel que no hace ninguna averá, que no hace ninguna transgresión, está el Rasha, que hace más transgresiones o sea, se comporta mal todo el tiempo. Y está el Beinoni, que es el intermedio, que hace a veces sí, a veces no, eso de acuerdo con el Talmud. El libro de Tanya explica que en realidad no hay nadie que no haga mitzvot, no hay nadie que sea completamente malvado. Incluso dice el Midrash que, que los judíos están llenos de preceptos como como las semillas de la granada. Entonces, incluso aquellas personas que son llamadas malvadas eh, normalmente, porque transgreden o porque no cumplen en forma consciente, no hay nadie que no haga cosas buenas. Entonces hay que diferenciar lo que son los actos de la persona y los pensamientos y algunos sentimientos, las conductas, que son llamadas las vestimentas del alma misma. El alma es pura, es parte de Dios en lo alto y no peca. Lo que se ensucia y lo que peca, o sea, lo que podríamos decir que a través del libre albedrío niega la existencia de Dios, al pecar uno está negando la existencia de Dios y dice que lo que yo quiero hacer es más importante. Incluso esas personas, lo que se mancha es solamente las vestimentas. Entonces, partiendo de esto, vamos a ver lo que es el Geinom, mal traducido infierno. Cuando el alma
baja a este mundo porque Dios lo mandó, por el hecho de bajar, ya se contamina con este mundo de ocultamiento. Por eso está dicho que no hay tzadik que no venga al mundo y no peque. Por el hecho de estar en un cuerpo ya eso le impide ser 100% anulado a Dios como el alma, fuera del cuerpo. Pero justamente por el hecho de ese impedimento hay más mérito en el alma encarnada, en el alma dentro del cuerpo como estamos nosotros, que en las almas que no tienen libre albedrío, no tienen ninguna capacidad de negar a Dios. Entonces, aquella persona que cumple, a pesar de que nosotros no vemos a Dios en forma revelada, lo hacemos porque creemos o porque pensamos que es correcto, pero en realidad no tenemos una obligación, eh, un impedimento. Por ejemplo, Dios en la Torah no nos prohibió comer fuego, por ejemplo. Nos prohibió comer piedra, porque nosotros no tenemos ganas de comer piedra, no es algo que nos guste hacer, salvo gente que está enferma, ¿no? Pero sí nos dijo, esto no hagas. ¿Por qué? Porque puso dentro nuestro justamente ese deseo de sí hacerlo. Entonces, incluso ese deseo de ir en contra de Dios no es porque nosotros lo decidimos, sino porque Él se ocultó. Y puso dentro de nosotros un instinto que nos hace ir para otro lado. Y eso es lo que nos da el libre albedrío. Eso es lo que hace que tengamos libre albedrío, que podamos decidir en hacer el bien o el mal. Y la Torá dice, elegirás por la vida. La verdadera vida es hacer el bien, pero nosotros, todos nosotros, hacemos pecados y hacemos cosas que no corresponden, por más que no queramos. Entonces, por otro lado, eso con respecto al mundo. Con respecto al Olam Abba, hay dos Olam Abba, hay dos conceptos de Olam Abba. Uno es el mundo de las almas en este momento que van, una vez que salen del cuerpo, todas las almas, no es como dice el cristianismo que hay un infierno eterno y que son castigados eternamente, eso no existe. Eso es un concepto muy malvado de creer en un Dios que pueda pensar hacer algo así. Mandar a una persona a hacer algo y taparle los ojos y si se cae, castigarlo. Y encima castigarlo eternamente. En realidad, como el alma tiene que ir a un lugar tan puro y excelso, donde está revelada la presencia de Dios, entonces esa alma tiene que volver pura. Entonces, si en las partes exteriores, en las partes más bajas de los niveles del alma, que es el nefesh, y parte del ruach, o sea, en las acciones y parte de las emociones se contaminó, hay que limpiarla. Entonces, eso es lo que es el Geinom. Es nada más que limpiar el alma de aquellas cosas que quedaron pegadas por su trabajo en la tierra y puede entrar al Gan Eden o al Olam Abba. Pero es como cuando alguien manda a una persona a limpiar algo y cuando vuelve no le pega porque está sucio. Al contrario, lo felicita, le dice gracias por lo que hiciste, anda, acá tenés para limpiarte, tomá, te doy ropa buena, te doy ropa limpia y ahora te doy todo lo que necesitas. Ese es el Dios en que cree el judío. Pero aparte hay otro concepto del Lama Ba, que es el futuro por venir cuando venga la redención. Todo este trabajo que hicimos durante 6.000 años no es solamente para elevarnos y rectificarnos y perfeccionarnos, porque no tendría sentido, el alma es perfecta, no tiene necesidad de bajar a este mundo para ganar un premio, para ser mejor. Dios la puede hacer mejor. Lo que vinimos a hacer es hacer que este mundo pueda recibir la divinidad, puede hacer que Dios se revele en un lugar donde aparentemente no se puede revelar, porque es puro ocultamiento. Dios, como es todopoderoso y todo omnipotente, puede hacer lo que quiera. Pero Él decidió que para poder revelar toda su grandeza,
y ahí donde está su grandeza está su humildad, decidió que nosotros seamos socios de Él en crear un mundo perfecto. Él había creado un mundo perfecto que y lo destruyó. Dijo, no, esto yo no lo quiero así porque lo hice yo. Quiero que sea hecho por alguien que me ame, que me quiera como rey, que tenga, que ame mi proyecto, que se quiera parecer a mí y que se una, que sea como yo, como un padre con el hijo, como un maestro con el alumno. Entonces, todas esas cosas que nosotros decimos en este momento también tienen la limitación de ser cosas humanas. Dios no es humano y todas las cosas que Él podemos imaginar de Él no son nada al lado de la verdad. Pero todo eso se va a revelar en el Olam Abba de cuando venga la redención, cuando venga el Mashiach, que no es el mundo de las almas, sino que es este mundo, pero con una elevación, una pureza tan grande que Dios se va a poder revelar aquí también. Y entonces, todo Dios que abarca todo, tanto el Olam Abba de las almas como este mundo y todos los mundos intermedios y todos los universos. En ese momento, Dios va a ser uno, lo vamos a percibir, no es que de repente va a ser uno, Él es uno, pero nosotros lo vamos a ver como uno, y su nombre uno, ¿qué es su nombre? Todo lo que Él creó, todo lo que salió para afuera, lo que Él hizo, eso es lo que se llama, lo que quiere decir su nombre. Todo lo que existe es Él. Vamos a ver que nosotros mismos somos parte de Él. Entonces, de acuerdo con todo esto, la respuesta es que todos los que nosotros en este momento vemos como malvados, y los tzadikim, y los beinoní, y todo el nivel, hay infinitos niveles de personas, porque no hay nadie que es igual al otro, todos ellos van a entrar, y incluso todas aquellas personas que aparentemente son muy malvadas, que odian al pueblo de Israel, esa es la máxima maldad que hay, que odian al verdadero Hijo de Dios. Entonces, esos mismos van a hacer teshuvá, y hay un dicho de los sabios que es Noral Hilal Bnei Adam, que todo esto que sucede es todo una trama que hizo Hashem, y cuando se revele, como está dicho en el Teilim, cuando Kadosh Baruj Hu nos retorne a Sion, va a ser como si hubiéramos soñado, todo esto es como un sueño. Y la ciencia lo está revelando eso. Lo que nosotros vemos como algo fijo, como algo macizo, como algo firme, como una ley, todo se está desmoronando y se está mostrando que es todo, primero lo llaman energía, vacío. No sé si vieron nuestras clases, pero explicamos varias veces que la ciencia está en este momento al final de los tiempos, cuando la ciencia verdadera busca la verdad de la naturaleza, lo que descubre es a Dios. Así que llegamos a un momento en que hasta ahora los judíos éramos los que buscábamos verdaderamente a Dios y teníamos la palabra y teníamos la Torá, pero en este momento la Torá va a surgir de lo más bajo que existe. Y esa es el verdadero honor a Dios, el verdadero placer de Dios, de que aquellos que los negaron siempre ahora reconozcan que Él es el único. Entonces, no sé si quedó contestada la respuesta, pero no hay respuestas simples. Al Rab seguramente hay cosas que no le tenía que haber explicado, él las sabe de antes, pero como estamos ante un público, yo estoy seguro que la pregunta que él hizo es también para aclarar algunos puntos en forma intencional, así que le agradezco la pregunta que me hizo. Aclaró muchas preguntas. Muchas gracias. Y espero que a todos también. Besat Hashem. Alma Ávila también tenía la manito levantada, Jaime. Alma, Una pregunta que viene del alma. Rabino, usted dijo que no todos los
judíos, no todo el pueblo aceptó a Moshe y murieron esas personas, pero cuando él bajó con las tablas, ahí estaban todas esas almas y reencarnaron. Eso no lo entendí bien, gracias. No, no, yo dije que cuando el pueblo de Israel recibió la Torá en el monte Sinaí, a lo mejor no lo expresé bien, eh, en ese momento estaban el 20% que salió de Egipto, pero también en forma de alma, no presente en cuerpo, también estaban esas almas recibiendo la Torá en forma espiritual. No, no cuando él bajó con las tablas, sino antes, después de 50 días que el pueblo de Israel salió de Egipto, recibieron la Torá en el monte Sinaí. Y allí todas las almas, ya sea dentro de cuerpo o fuera de cuerpo, estaban ahí presentes. Bueno, en este momento en Israel ya son las 8:36, estamos en el día 12 de Elul, y en el día 12 de Elul es el aniversario de un rebbe hasídico muy importante llamado Rabbi Simcha Bunim de Pshischa. Y por providencia divina, el 12 de Elul también es mi cumpleaños. Así que el día del cumpleaños uno es como cuando nació está libre de todo pecado, y cuando uno está libre de todo pecado tiene la posibilidad de bendecir y que se cumpla. Así que Besrat Hashem, los bendigo a todos para que tengan todos sustento y salud y parnasá y que puedan ver todos juntos también la revelación del Mashiach y la redención para todos los pueblos pronto en nuestros días. Rabbi Simcha Bunim, él le gustaba ocuparse de entrar en lugares que a veces no eran demasiado permitidos en aras de poder salvar a un judío. Él decía que tenía eh, tres formas de tener éxito. Una forma era a través en forma natural, de que las cosas sucedieran naturalmente y pueda ayudar y pueda eh, difundir la Torá y hacer que hagan teshuvá en forma de acuerdo con la naturaleza, sin milagros. Pero había dos formas que él tenía éxito con ayuda del cielo, pidiéndole a Hashem que lo haga triunfar. Entonces hay dos historias. Una historia es que una vez él estuvo con un grupo de Yudim que en esa época se llamaban Deutschen. Deutschen quiere decir alemanes. En esa época los alemanes estaba floreciendo el iluminismo, intelectuales que negaban la Torá y que no terminaban de transgredir, de salir de la Torá, pero ya empezaban a hacer cierto reformismo y bajar un poco el nivel del cumplimiento de los preceptos. Y en hebreo se llaman los masquilim, y también apicorsim, eran gente que renegaba de Dios y de la Torá. Por eso después quería hablar acerca de la teoría de la evolución, muy rápidamente. Entonces estaba Rabbi Simcha Bunim allí junto con ellos en un lugar donde ellos tomaban café con leche, pero él solo tomaba café. Entonces, cuando vieron que él solo tomaba café, le dijeron, ¿por qué no tomas café con leche? Y se empezaron a reír de él. Y él dijo que era porque posiblemente la leche no era kasher, no era de Halab Israel. Nosotros tomamos leche supervisada de que viene de animales puros, porque hoy en día está demasiado controlado, pero de todas maneras hay un asunto espiritual para que sigamos tomando leche supervisada, que un judío vea que salió de una vaca o de una oveja o de una cabra, de un animal puro, y no esté mezclada con otro tipo de leche. Entonces ellos le dijeron, no, si acá
todo la leche que viene de una señora que tiene 15 vacas y ella nos trae la leche siempre. Y entonces él siguió en la suya y de repente eh, le pidió a Hashem, le dijo, Akadosh Baruj Hu, ayúdame para mostrar que seguir las órdenes de los sabios de tomar Jalab Israel, leche que esté supervisada por un judío que cumple las mitzvot, eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Y entonces, de repente, entró la señora de las vacas que proporcionaba la leche y les dice a todos, hoy, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Está rico el café con leche hoy? Y los dijeron, sí, seguro, está el rico como todos los días. Le dijo, pero me parece que hoy debe estar más rico porque me dijeron que si le agrego leche de camello a la leche de vaca, entonces eso le da un sabor más exquisito. Y entonces todos se pusieron pálidos y lo miraron a Rabbi Simcha Bunim y me dejaron de burlarlo y reconocieron que la grandeza del sabio. Esa es una de las historias de cómo Akadosh Baruj Hu lo ayudó. Hay otra historia que es que él también fue ayudado eh, en forma sobrenatural por Akadosh Baruj Hu cuando él estaba en Alemania y estaba con un grupo de comerciantes judíos y vio que había uno joven que era muy inteligente, un genio, pero que también estaba un poco alejado de la Torá. Entonces él se acercó a él y buscó la manera de ver cómo acercarlo, que entre de vuelta bajo las alas de la Shekhinah, la Nitahat Kanfei Shamaim. Entonces comenzó a ir con él por todos lados y tratar de conectarse con él, crear cierta amistad. Y entonces a lo mejor de esa manera podía influenciarlo de alguna manera. Pero un día encontró la oportunidad que este hombre viajó a un lugar para hacer cierto negocio y cuando llegó allí, entonces él decidió ir con él. Y cuando llegó allí, entró a un lugar donde jugaban a las cartas. Y por supuesto, el judío no jugar a las cartas por dinero y apostar, todo eso está prohibido por la Torá, por muchos motivos en el Shulchan Aruch. Entonces, cuando hay un lugar donde hacen cosas prohibidas, uno no entra, pero como él quería ayudarlo a, a este hombre, entonces entró junto con él y se sentó también en la mesa donde jugaban todos. Él era muy jugador y apostaba, y estaban todos apostando, y él se sentó y empezó a jugar como todos, pero no sabía qué es lo que estaban haciendo. Pero el asunto es que de repente él vio que nadie terminó esa jugada y toda la plata quedó en el medio, entonces entendió que él había ganado, entonces tomó el dinero y volvió a jugar y volvió a ganar y así ganaba todo. Entonces se fueron de allí y el hombre quedó con la curiosidad de saber cuál era el truco, cuál era el secreto que tenía para ganar siempre. Entonces fue y le preguntó, y Rabbi Simcha Bunem no le quiso decir y lo rechazó muchas veces. Volvieron a donde vivían y siguió preguntándole hasta que un día él lo sacó fuera de la ciudad, lo llevó a un lugar donde estaban solos y allí el hombre este pensó que lo estaba llevando allí para contarle su secreto de cómo hacía para ganar siempre las cartas. Entonces cuando llegó allí, en medio del campo, gritó, Seu marom einehem, verraú mi bara eile. Dice el profeta Ishayahu en el capítulo 40, eleven sus ojos al cielo y vean quién creó todo eso. Parte de su profecía. Entonces, ya termino. Bueno, ya termino. Entonces el hombre este se asustó y quedó con miedo
Y entonces Rabbi Simcha Bunim le dijo, en realidad tengo que reconocer que yo no sé cómo se juegan las cartas ni sabía lo que estaba haciendo. Simplemente gané porque le pedí a Dios que me ayude a ayudarte a vos. Y entonces, cuando él explicó esto, este hombre volvió en Teshuvá y reconoció que tenía que volver a sus raíces. Y bueno, así fue como Simcha Bunim, gracias a Hashem, triunfó. Eh, una de las cosas que yo quería hablar acerca de Torah y ciencia y de la evolución y cómo nosotros hoy en día podemos unir la Torah y la ciencia, incluso en estos temas tan ríspidos como es la evolución en ciertos ámbitos, no tanto en judaísmo también, pero sobre todo del cristianismo y todo eso, hablar de evolución es ser sacrílego. Sin embargo, los judíos durante todas las generaciones nos ocupamos de todas las cosas y buscamos cuál es la verdad. Y el asunto es extraer la verdad en cada uno de esos asuntos. Y se puede también en el tema de la evolución. Como introducción a lo que voy a explicar en otro momento, les digo que hay un tema de lo que es el libre albedrío y el conocimiento divino. Dios todo lo sabe. Entonces hay una paradoja de si él todo lo sabe y todo lo maneja y él está constantemente mirando todo y sabe lo que hacemos, ¿cómo puede ser que podamos hacer algo por nuestra propia decisión? Si todo lo que sucede es porque él lo dice. Entonces esa contradicción eh, tiene que ver también con el tema de la evolución. En dos palabras, Dios creó todo y él hizo el mundo tal como cuenta la Torá y como nos explican nuestros sabios hace 5.783 años, y creó todas las especies y al hombre y todo como nosotros lo conocemos. Para nosotros la paradoja del huevo y la gallina que fue primero no existe. Dios creó todo y después le dio a cada uno su naturaleza para reproducirse. Él ordenó reproducirse, alimentarse y llenar la tierra. Y entonces creó los distintos sistemas biológicos y también eh, dentro de todos los órdenes de la naturaleza, los reinos de la naturaleza. Pero desde que creó Dios, por un lado, Él nos dio el libre albedrío. Él nos permite que nosotros, con nuestra propia decisión, podamos hacer cosas, podemos decidir. Nos dio la posibilidad de ser partícipes con Él en la creación. Entonces, después que nosotros decidimos hacer algo, entonces se nota y está claro que eso fue parte de lo que Dios decidió. Pero hasta ese momento nos dio la posibilidad de que nosotros decidamos cómo cómo hacer las cosas. Por eso hay cosas que en el mundo están mal y que se estropean, que tenemos que reparar. Porque el final está establecido y todo va a llegar a como Dios quiere. Pero nos dio la posibilidad de, como dice el Rabbi Nachman de Breslev, que si podemos estropear, si podemos arruinar, podemos arreglar. Entonces nos dio la posibilidad de equivocarnos como un padre que le deja al hijo que aprenda a través de la prueba y el error, que es la base de lo que es la ciencia también. En los mundos espirituales, las almas, no hay prueba y error, es todo perfecto, esto todo a la vista. Nosotros, Dios está dicho que el pecado de Adán y Rishon fue porque Dios nos tapó la visión, nos tapó el Dat, la conciencia, y entonces vamos a ciegas por el mundo, pero no porque somos estúpidos o porque somos ignorantes o porque somos bajos o como aquellos que dicen que por culpa nuestra el mundo está así, que si no existiéramos los animales vivirían felizmente. Es al revés, si nosotros no existiéramos no existiría nada, porque todo fue creado para que haya alguien que lo reconozca a Dios y que tenga libre albedrío, que pueda negarlo también. Esa es la condición de la creación del mundo,
que desde este punto bajo en que nosotros estamos podamos reconocerlo a Él. Entonces, esa es la paradoja del libre albedrío eh, del conocimiento omnipotente de Dios, que para conciliarlo siempre tenemos que buscar un tercer elemento que es la providencia divina. Dios está supervisando y nos deja a nosotros que experimentemos. Y al final vamos a llegar a la verdad, como la ciencia, que durante miles de años buscó a ciegas y ahora está llegando a la verdadera esencia de la materia y de la existencia del universo. Y así también con la evolución. Hasta que Dios creó todo como cuenta la Torá. Pero a partir de ahí hubo evolución, hubo cambios. Por eso los antibióticos no funcionan, porque las bacterias van evolucionando, pero hay un límite de la evolución. Hasta ahora no se consiguió, y eso lo dice la ciencia, que haya una especie que se convierta en otra especie. No se consiguió. No se vio que haya una especie, hace falta tantos cambios en los genes y en la expresión de esos genes de esa criatura para que se transforme en otra especie, que es imposible que esas cosas puedan suceder todo al mismo tiempo y un padre dé a luz una criatura de otra especie. Entonces, puede ser que durante miles de millones de años haya pequeños cambios, pero hasta ahora no se pudo probar. Eso es también una teoría. Entonces, por eso se llama la teoría de la evolución. No se pudo probar. Incluso hay un laboratorio en Europa, no me acuerdo en qué ciudad está, que hace más de 20 años que están cultivando una bacteria, Escherichia coli, que tiene cada generación dura 6 horas. Entonces hay decenas de miles de generaciones de, de esas bacterias que todos los días toman una muestra y las vuelven a poner en otro caldo de cultivo y van cambiando los tubos, tienen cámaras de cultivo y freezer en cantidad enorme de todas las bacterias todas las generaciones que fueron surgiendo en estos más de 20 años. Imagínense, cada 6 horas es una nueva generación. Y entonces constantemente están buscando que esa bacteria, Escherichia coli, se transforme en otra especie. Y hasta ahora no encontraron nada más que Escherichia coli, que cambió algunos genes, algunas enzimas cambiaron, algunos aspectos cambiaron, pero nunca llegaron a encontrar una bacteria que no sea Escherichia coli. Entonces todavía no se pudo probar. Entonces, el Rab Ginsburg, en uno de sus libros que va a salir próximamente, que se llama Nace Adam, hagamos a un hombre, dio una explicación acerca de cómo podemos compatibilizar la evolución y la creación ex nihilo lo que se llama la creación con un creador, o sea, que detrás de la creación hay una inteligencia y hay un objetivo que lo vamos a dejar para la próxima vez. Bien, Rap, muchas gracias. Ahí sí, espere. Muchas gracias, Rap. Fue increíble su exposición. Claramente vamos a tener la posibilidad, si el Eterno así lo permite, de poder tenerlo acá nuevamente. Eh, Antes que todo, felicitarlo por el día de su cumpleaños. Me saltó. Que lo disfrute. Jaime. Y a todos aquellos que están conectados ahora, perdón, no se ve por el filtro, pero ahí está. El libro Kabbalah y meditación para las naciones, el Rab Isaac Ginsburg. Disponible, ahí está. Muchas gracias.
Estamos imprimiendo los libros en Argentina porque se nos acabaron, me quedaron 1 o 2 copias. Tenemos varios libros. Este es acerca de la estructura del alma, que su nombre original era La anatomía del alma, pero como después en castellano salió otro libro de Breslov, le pusimos otro nombre. Hay otro que es de economía, que es muy importante en nuestra época. Y estamos traduciendo muchos libros. Este ya está traducido, lo publicó Obelisco, pero se agotó y nosotros lo vamos a publicar nuevamente en nuestra editorial. Tenemos otros libros de evolución de Torá y ciencia. Este es de medicina. Bueno, y tenemos muchos libros en hebreo que también estamos traduciendo. Así que bueno, gracias por la oportunidad que me dieron. Gracias, Shimon. Besat Hashem, que hace poco estuvimos en Argentina y queríamos viajar a Chile y al final no salió. Pero creo que dentro de unos meses vamos a volver, así que posiblemente esta vez sí vamos a ir. Hay un grupo de Bnei Noach también en Santiago que hace mucho que están con nosotros, que posiblemente ustedes los conozcan, que a lo mejor sería bueno que se conecten para que ustedes puedan influenciarlos a ellos y ellos a ustedes. Ellos necesitan muchas cosas que ustedes tienen, estoy hablando espiritual y mentalmente, y ellos seguramente deben tener cosas que compartir con ustedes. Así que bueno, Muchas gracias, Rab. Tiskula Mitzvot, gracias por todo, que tengan Ktivá Bejatimá Tová, que sean todos inscriptos y sellados en el libro de la vida para un año bueno y dulce. Baruch Hashem, que así sea. Amén, amén.